Hola, yo soy Fer y el día de hoy vamos a analizar el proceso de mejora continua que está estipulado en el capítulo 6 del proceso de mejora continua de la escuela en el acuerdo 080424 por el que se establecen los lineamientos de los consejos técnicos escolares. Podemos fijar que hay una distinción entre proceso de mejora continua y programa de mejora continua, como podemos ver aquí a continuación. Aquí nos indica proceso de mejora continua de la escuela y aquí nos habla de un programa de mejora continua. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre ambos. Para eso tenemos que leer este documento de 31 páginas. Pero nosotros no vamos a leerlo todo porque tiene mucha información, puede ser un poco pesado y no se le puede entender del todo. Por lo que vamos a intentar explicarlo de una manera ligera y fácil en estas diapositivas que tendrán al final de la presentación. El marco legal del proceso de mejora continua es el artículo 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación en los artículos 11 al 14, el Plan de Estudios 2022 y el Acuerdo número 050424 por el que se establecen los lineamientos para la operación y función de los consejos técnicos escolares. Esto en el capítulo 6. El programa de mejora continua se puede entender como aquel documento que permite organizar las acciones encaminadas a favorecer los resultados educativos y atender las necesidades de la comunidad escolar. A diferencia del proceso de mejora continua, el proceso es aquella búsqueda constante para ofrecer una educación humanista, integral, inclusiva, equitativa, democrática e intercultural, es decir, lo que ofrece la NEM, bueno, según ellos. Es decir, que podemos entender al proceso como la búsqueda constante de la excelencia y que es un proceso con diferentes fases que nos llevará a construir el programa de mejora continua, que el programa viene siendo el documento o el producto que se hace a través de este proceso. Vendrían siendo las principales diferencias entre el proceso de mejora continua, la búsqueda constante de la excelencia, y el programa de mejora continua, que es el documento que permite organizar las acciones. Para lograr el proceso de mejora continua es necesario que todos los docentes construyan una perspectiva compartida de la educación que quieren para sus estudiantes y que adquieran un compromiso conjunto, donde todas y todos a partir de sus atribuciones hagan lo que les corresponde para enfrentar los retos y avanzar, es decir, que requiere de todo el compromiso de la plantilla de docentes, directivos y promotores. Bien. Hace un momento mencioné que el proceso de mejora continua era la búsqueda constante de la excelencia. Pues bien, la guía define que eso es la mejora continua, pero en sí, el proceso de mejora continua de las escuelas, y entiendan muy bien, esto es la diferencia entre mejora continua. La mejora continua es la búsqueda constante de la excelencia y el proceso de mejora continua de las escuelas es la práctica reflexiva, es un ejercicio reflexivo orientado a garantizar el máximo logro de aprendizajes. El proceso de mejora continua tiene 8 características. Es 1. Progresivo, es decir, que su avance es paulatino, siempre hacia adelante. 2. Es gradual, requiere de esfuerzos continuos. 3. Es sistemático, sigue una serie de fases que son comunes, es el proceso. 4. Es diferenciado, es decir, que todas las escuelas tienen características propias, no importa que estén en la misma zona escolar, cada escuela tiene diferentes características y condiciones, empezando porque no todos los individuos son iguales. 5. Es territorial, ya que parte de características culturales, sociales, económicas, políticas, etc., que por lo tanto lo hacen que sea contextualizado. 6. Es participativo, quiere decir que requiere de la colaboración de todos y todas. 7. Es dialógico, se basa en el diálogo. 8. Es integral, parte de la realidad que no es fragmentada. Por eso, la primera fase es el diagnóstico, que es un análisis o una lectura de la realidad. Y se hace en el Consejo Técnico Escolar y debe ser coordinado por el Comité de Planeación y Evaluación con la participación de todos los actores de la comunidad escolar. Las fases del proceso de mejora continua parten de una lectura de la realidad, después un diagnóstico socioeducativo, la planeación, la implementación, seguimiento y evaluación y la comunicación de avances y logros. Estas fases no se presentan de manera lineal ni en un solo sentido,
Al implementar un proceso de mejora continua pueden ocurrir cambios en las condiciones de la escuela, en las características del contexto, en la propia comprensión que el colectivo docente tiene de este o en la política educativa, entre otros, por lo cual será necesario regresar a fases anteriores, por ejemplo, el diagnóstico, y reevaluar las prioridades planteadas. El diagnóstico socioeducativo también tiene diferentes características, entre ellas las principales son que parte de una lectura de la realidad, que tiene como propósito indagar en ella, analizarla y examinarla, y alude al ejercicio de la problematización sobre las condiciones sociales, culturales, geográficas, económicas y educativas de los colectivos docentes que realizan su labor. Es decir, que los docentes se tienen que preguntar por qué se dan dichas situaciones. Para hacer el diagnóstico socioeducativo de la escuela, el documento nos da diferentes ámbitos que nosotros podemos usar y los podemos modificar. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que el programa analítico también pide un diagnóstico, por lo cual también nos menciona que no se trata de hacer dos diagnósticos, sino de integrar la información que se obtiene de la lectura de la realidad y tomar decisiones en dos campos de acción que se relacionan y complementan. El primero tiene que ver con la contextualización de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, los PDA, y el segundo con la gestión de la escuela. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el programa de mejora continua que el programa analítico, ya que mientras el programa de mejora continua va dirigido hacia los procesos de gestión, el programa analítico hace referencia a los contenidos curriculares que se enseñan en el aula, como los aprendizajes y los contenidos que responden a una lectura de la realidad. Por eso, si se hace una correcta lectura de la realidad, solamente necesitaremos de un diagnóstico, y sería lo mejor y lo deseado. El esquema 2, diagnóstico socioeducativo de la escuela, muestra algunos ámbitos que pueden ser considerados para iniciar el diálogo y la reflexión, que la escuela puede seleccionar, ampliar, modificar o adaptar a sus necesidades y condiciones. Es decir, que podemos escoger estos ámbitos y los podemos modificar de acuerdo a las necesidades de cada escuela. Al analizar los ámbitos, es importante observar las relaciones entre ellos y no verlos de manera fragmentada o acotada. Por ejemplo, el ámbito avance en el plan y los programas educativos puede relacionarse con el de formación y prácticas docentes, entre otras articulaciones posibles. Y aquí tenemos el esquema 2, que nos presenta diferentes ámbitos que son los que podemos usar, seleccionar de acuerdo a las necesidades y los podemos modificar. En este sentido, este nuevo programa de mejora es más flexible que el anterior PEMC. ¿Cómo realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela? Primero que nada tenemos que ubicar los ámbitos que están en este esquema. Se sugiere hacer una primera lista de selección para valorar su relevancia. Hay que analizar los ámbitos seleccionados. Es recomendable formular preguntas que lleven a conocer la situación de la escuela en cada ámbito de los que seleccionaron. Y hay que recabar la información necesaria, ya que puede haber información imprecisa que a veces damos por sentada simplemente por experiencia. Entre estas características del diagnóstico también está que se debe de integrar una narrativa que cuente la situación de la escuela, las condiciones del contexto, condiciones de aprendizaje, situaciones de enseñanza y de gestión, entre otros. También hay que analizar la narrativa para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas y priorizar las problemáticas identificadas. Seguramente la lista será larga, pero es necesario delimitar las que pueden ser atendidas. Es importante que las situaciones, temas, problemas, acontecimientos o características que hayan identificado para contextualizar los contenidos y PDA se prioricen. Y esto nos permitirá hacer de manera más sencilla el programa analítico. Ok, y después de que el colectivo docente ha determinado los aspectos y preguntas para analizar en los ámbitos, analizando la información recabada, la tarea es hacer la narrativa, y aquí nos muestran esta narrativa de la situación de una escuela en la que escogieron el ámbito avance del plan y programa de estudios 2022, conocimiento del plan de estudio, y aquí dejo el ejemplo para que lo puedan leer con calma de cómo se hace esta narrativa. Básicamente es una, como su nombre lo dice, una narración escrita.
Es importante priorizar las problemáticas, ya que hay algunas más importantes que otras y otras que no pueden ser atendidas debido a que no son de la competencia de la escuela. Para ello, la guía nos presenta estas preguntas, que son las siguientes. Empezamos en el cuadro verde, que nos hace plantearnos los siguientes cuestionamientos. ¿La escuela puede atender la problemática con los recursos con los que cuenta y si es de su ámbito de competencia? Es decir, que muchas veces los problemas son ajenos a la escuela. Por ejemplo, que la calle puede estar mal pavimentada o hay una avenida, no hay líneas de seguridad o de zona escolar. Y entonces eso puede ser algo que le compete a otras autoridades, por ejemplo del bando municipal. En el cuadro naranja podemos ver que nos pregunta: ¿la problemática requiere de planeación con objetivos, metas y acciones a mediano y largo plazo? Obviamente se tiene que cumplir eso, metas y objetivos a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si es a corto plazo, quiere decir que esa problemática debe de ser atendida a la brevedad posible, por lo cual no se tendría que incorporar en el proceso de mejora continua ni en el programa, porque tiene que ser atendida inmediatamente. Y en el cuadro lila, en el rectángulo lila, nos dice que hay que plantearnos también si esta problemática afecta el aprendizaje de los alumnos, si afecta sus trayectorias educativas y si podría incrementar el abandono escolar. Básicamente, con esas preguntas nos damos cuenta si una problemática realmente es una prioridad para la escuela. Hay que recordar que este programa es multianual, es decir, que se hace a lo largo de varios ciclos escolares. Y aquí dejo una cita que dice que un buen diagnóstico es la mitad de la solución. Es decir, que tenemos que esforzarnos en el diagnóstico, probablemente sea la parte más pesada y en la que hay que esforzarse más. Hay que investigar y no dar que ya tenemos toda la información por sentado simplemente porque tenemos años de experiencia. Y bueno, aquí está lo que le corresponde al comité de evaluación y planeación en esta fase. Lo dejo ahí para que lo lean unos segundos. Y ahora vamos a la planeación. La planeación es el camino que seguirá el colectivo para avanzar en su propósito de ofrecer una educación que promueva el desarrollo integral de sus educandos. El propósito de esta fase es que el colectivo, coordinado por el Comité de Planeación y Evaluación, defina los objetivos, metas, acciones para atender en las problemáticas. En esta fase se definen los objetivos, las metas y las acciones. Es decir, qué se hará, cómo lo harán y quiénes lo harán o quiénes van a intervenir en este proceso de planeación. Y básicamente se organiza y articula los recursos disponibles para lograr que se proponga a cambiar la problemática y mejorar la situación de la escuela. Aquí de igual manera tenemos lo que le corresponde al Comité de Planeación y Evaluación. Lo dejo un momento para que lo puedan pausar y leer. Y después tenemos que en esta fase nos planteamos objetivos, metas y acciones. Objetivos, ¿qué son y cómo hacerlos? Pues bien, un objetivo básicamente es aquel que orienta la acción y que nos dice que al plantear los objetivos es importante considerar que haya claridad, que no debe quedar duda de lo que se quiere hacer en la situación para mejorarla. Hay que tener en cuenta los recursos y el tiempo con los que cuenta la escuela y debe estar dentro de un ámbito de acción o competencia. Si está en un ámbito que no corresponde a la escuela, ese objetivo no se puede dar. Ok, es muy importante recordar que el objetivo requiere de una buena redacción. Para ello es importante que describa qué se va a hacer. También debe describir para qué se va a hacer, el para qué del objetivo y finalmente cómo se va a lograr. Entonces un objetivo, para que esté bien escrito, debe decir qué va a hacer, para qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Es recomendable plantear pocos objetivos. Lo mejor sería establecer uno o dos para poder alcanzarlos. Metas, ¿qué son y cómo hacerlas? Básicamente una meta es la expresión medible de los objetivos y aquí nos indican que algunas características de las metas es que debe ser concreta, es decir, que nos dé un resultado y que no sea ambiguo, alcanzable, es decir, realista, medible, que tenga parámetros de medición cuantitativos o cualitativos y demostrable, es decir, que lo pueda observar o que los demás puedan ver que sí se logró. Para redactar metas deben retomarse los objetivos, teniendo muy en claro el propósito, es decir, para qué se va a hacer y especificar qué o a quién se aplica la meta, qué va a medir, cuál es el cambio que se espera y en cuánto tiempo se cumplirá.
Es importante hacer instrumentos de evaluación que nos permitan evaluar estas metas para saber si se logró o no se logró y poder comunicar los resultados en la fase de comunicación de avances y logros. Acciones. ¿Qué son y cómo se hacen? Las acciones son las que hacen realidad las metas para lograr los objetivos que se han planteado en el programa de mejora continua. No deben confundirse con las tareas de organización o logística ni con tareas cotidianas. De lo contrario, la planeación contendría un extenso listado de actividades, es decir, que las acciones que se colocan o se escriben en el programa de mejora continua no se colocan dentro de la planeación, al menos no en las actividades de sus proyectos. Y pues bueno, aquí básicamente nos dice que en la formulación de las acciones hay que describir la acción, el tiempo, quién va a ser los o el responsable, además de los recursos que se van a utilizar, ya sean humanos, pedagógicos, técnicos y financieros, que también aquí no los menciona, pero hay que tomarlos en cuenta. Después del diagnóstico y la planeación, la siguiente fase es la implementación, que básicamente es poner en marcha todo lo planeado. Sin embargo, hay que considerar que en el proceso pueden modificarse o ajustarse diferentes acciones. Y aquí está lo que le compete al Comité de Planeación y Evaluación según la fase de implementación. Podemos modificar las acciones de la implementación de acuerdo a lo que estemos haciendo durante el seguimiento y la evaluación. Para el seguimiento y evaluación, que es la cuarta fase, se requiere de un seguimiento para reconocer la brecha entre lo planeado y lo que se está implementando realmente. Realizar el seguimiento y la evaluación no significa adicionar acciones a lo ya planeado. Hay diferencias entre seguimiento y evaluación. El seguimiento permite establecer si la implementación de las acciones está contribuyendo al logro de las metas y los objetivos. El seguimiento tiene las siguientes características. 1. Todas las acciones deben de tener un responsable. 2. Se debe de revisar los plazos y el correcto uso de los recursos. 3. Definir momentos de revisión de alcances. Y 4. Debe de concluir con una evaluación global. Finalmente tenemos la evaluación en esta fase, que básicamente se encarga de promover la retroalimentación basada en la reflexión. También se debe valorar y medir los objetivos y metas, es decir, hay que usar los instrumentos de evaluación que hicimos en la planeación. Aquí está lo que le compete al Comité de Planeación y Evaluación en esta cuarta fase. Y por último tenemos la comunicación de avances y logros, que es la última fase. No hay mucho que decir aquí, más que la comunicación de avances y logros se puede realizar en periodos o momentos definidos por el colectivo docente. Para ello es importante recuperar la información que lo sustente y decidir las maneras de comunicarlos de acuerdo con los medios y recursos con los que cuente la escuela. Destaca que comunicar avances y logros no es simplemente dar datos o lanzar información, hay que tener una forma creativa de hacerlo sin perder la formalidad. Y eso sería todo, muchas gracias.